y Fernando Obregón, socio de Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Almudena, ¿qué reacción tuvo la bolsa mexicana ante la noticia del USMCA? Bueno, el lunes la bolsa mexicana tuvo una reacción positiva después de la noticia sobre el acuerdo de México, Estados Unidos y Canadá, con un rendimiento de 0.68% en el día. Sin embargo, vemos que el optimismo visto el día de ayer terminó y se vio una toma de utilidades en la bolsa. Las acciones dentro del índice de la bolsa con mejor rendimiento después de la noticia fueron Banco Santander de México con un rendimiento de 4.87%, Pinfra con un rendimiento de 2.88%, Banco del Bajío con 1.84% y OMA con 1.75%. Las acciones que se beneficiaron de la noticia y que tuvieron buenos rendimientos, aunque no pertenecen al índice de la bolsa mexicana, fueron Nemak con un rendimiento de 8.48%, Funo con 3.09%, Vesta con un rendimiento de 1.46% y Terra con 1.43%. Los siguientes pasos serán ver que el Congreso de Estados Unidos apruebe el nuevo acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, al igual que el Congreso de México y el Parlamento de Canadá. Ahora, es importante recordar que en Estados Unidos en noviembre son las elecciones de Congreso y en diciembre es el cambio de gobierno en México. Así es, Almudena. Por otro lado, Fernando, pues ¿cómo cambian las expectativas en torno a la política monetaria mexicana ante este anuncio de un nuevo pacto comercial entre México, Canadá y Estados Unidos? Susana, este jueves 4 de octubre tiene lugar la reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México. En ella se determinará el nuevo objetivo para su principal tasa de referencia. Veíamos en mi intervención pasada como riesgos negativos la subida de la tasa por parte de la Fed, así como presiones sobre la inflación general en el país, sobre todo en el precio de los energéticos. En mi comentario creía que el Banco de México iba a subir su tasa y este incremento sería el 14º desde diciembre de 2015 para controlar la inflación, llevando la tasa al 8%. Hay que recordar que hasta el domingo teníamos un pacto bilateral entre México y Estados Unidos que no restaba incertidumbre del todo y existía algunas dudas de su aprobación. Sin embargo, tras el anuncio del acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, Banxico ahora podría hacer una pausa a estas subidas de tasa. Este anuncio da un mayor margen de maniobra para mantener su tasa de referencia sin cambio. Creo el Banco Central puede aguantar un diferencial un poco más pequeño que el que hoy tenemos, que es un diferencial de la tasa Banxico contra la Fed de 550 puntos base, porque hay más certidumbre sobre el panorama económico. Tendrá la Junta de Gobierno que seguir muy pendientes a los datos de inflación que el día de ayer salieron de 4,41 a 4,51 y no hay que descartar que si esta no cede, se pueda dar este incremento, ya sea el 15 de noviembre o todavía el 20 de diciembre de este año. Bien, pues también, Almudena, ¿qué expectativas tiene el mercado de la Bolsa Mexicana de Valores a finales de año? ¿Y qué nos puedes decir del interés por irse corto en el ETF de México? Pues mira, Susana, si tomamos en cuenta las expectativas del consenso de analistas de Bloomberg, se tiene que aproximadamente el IPC a final del año podría llegar a un nivel de 51.500, que eso sería un rendimiento aproximado de 3.5% en 3 meses, y a 12 meses a niveles de 56.600, que eso sería un rendimiento aproximado de 14% en un año. Sin embargo, vemos posiciones encontradas con respecto al posicionamiento en la bolsa mexicana. Si nos fijamos en el interés corto sobre el ETF de México, es decir, el EWW, vemos que en los últimos días ha aumentado. Esto quiere decir que hay inversionistas que tienen la expectativa que la bolsa mexicana podría tener un rendimiento negativo. En la gráfica vemos el rendimiento de EWW contra los cambios de posición del interés corto, donde vemos que ha aumentado. Aunque la bolsa mexicana en general se ha mantenido en el rango de 49.000, 49.800. Ahora, los factores que pueden favorecer el desempeño de la bolsa en los próximos meses son resultados positivos de los reportes de las empresas del tercer trimestre y el sector más representativo del índice de la bolsa es el de consumo básico, que representa 30% del total, por lo que datos positivos del consumo apoyarían el buen desempeño. Y hemos visto que las remesas se han acelerado, la confianza del consumidor ha aumentado y las ventas minoristas fueron mejor a lo esperado en el tercer trimestre, lo que podría ayudar a los resultados de las empresas del sector. Ahora, algunos riesgos que podrían afectar el rendimiento del índice son el incremento de la guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios comerciales o políticas monetarias más restrictivas, desaceleración económica o riesgos geopolíticos.
Finalmente, y en otros temas, Fernando, ¿qué nos dices de la turbulencia que vemos en el mercado italiano y en otros mercados europeos? Tenemos incertidumbre nuevamente en Italia. El viernes pasado, Italia presentó un presupuesto con un déficit de 2.4%. Este déficit es muy por arriba del máximo de 1.6% dictado por la Comisión Europea, encargada de fiscalizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por parte de los países integrantes de la Unión Monetaria y Económica Europea. Recordemos además, Italia mantiene una deuda pública superior al 130% del PIB. Es el segundo país más endeudado en términos de PIB y el primero en términos absolutos de Europa. Italia pretende utilizar el endeudamiento adicional para establecer una renta básica para ciudadanos italianos en peligro de pobreza, para la reducción de impuestos y para financiar el que quitaron una ley de pensiones que retrasaba la edad de jubilación. En todas ellas podemos ver que todas son medidas populistas y electorales. El presidente de la Comisión Europea emitió entonces una seria advertencia al gobierno italiano para que se comprometa con el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública. La respuesta por parte del primer ministro italiano fue que no estaba dispuesto a mover el déficit aprobado por el Congreso de su país. Esto ha ocasionado la caída de las bolsas italianas. Principalmente vemos cómo han caído los bancos italianos, pero también los del resto de Europa. Todos tienen importantes cantidades de deuda italiana en sus carteras. La agencia de calificación de riesgo Moody's ya ha advertido sobre la creciente vulnerabilidad de Europa ante una crisis económica. La situación se tranquilizó por el momento gracias a que el primer ministro Giuseppe Conte ha salido al paso diciendo que el euro es irrenunciable para Italia, ya que había voces que comentaban regresar a la lira italiana. Veremos en los próximos días cómo se desarrolla este tema. Lo estaremos siguiendo también de cerca. Muchas gracias, Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, socio en Mauna Kea Holding. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información a ganadores y perdedores.